Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos, esperando un poquito, ¿ya? Para avanzar un tanto, para ya terminar el miércoles con tranquilidad, ¿ya? Vamos una hora y media, haremos nada más, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a un poco dando los primeros, como dice, un momentito. Buenas, profe. Ya. Entonces vamos a los primeros, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Vamos a ir con el libro, después vamos a usar otro libro, ¿ya? Un poquito más especial. Vamos a empezar con este libro que tenemos. Todos ven la pantalla, ¿no? Chicos, ¿aló? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Entonces comenzamos. En realidad, esto de coordenadas polares, como les decía, tiene que ver mucho con el aprendizaje que ustedes tienen ya, ¿no? ¿No? Cuando ya han graficado una circunferencia, ¿no? Ya tienen la idea de una ecuación de una circunferencia, ¿no? Por ejemplo, el radio A al cuadrado, ¿no? Si x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado, como yo sé que x r coseno y r seno, entonces esto es r cuadrado, ¿no? Igual a cuadrado. O r es a o r es menos a, ¿no? ¿No? Pero considerando que es la magnitud, entonces a es positivo, ¿no? La magnitud, entonces consideramos como r positivo. Si es una distancia dirigida, obviamente r hay que tomar negativo. Pero en general, r igual a es una circunferencia, ¿no? Que puede ser repetida a veces, varias vueltas, ¿no? Entonces, de igual forma, entonces, si ustedes se dan cuenta, de manera un poquito, ¿no? Un poco, si este es el centro A, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que eh, x menos a al cuadrado, ¿no? Más y al cuadrado igual a al cuadrado, ¿no? O si este centro es a, cero, ¿no? ¿No? Obviamente el radio A. Por lo tanto, acá tendríamos x cuadrado menos ax más a al cuadrado más y cuadrado igual al cuadrado, ¿no? Pues aquí tendríamos que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado menos a, digamos, x. X es r coseno de teta. Esto se elimina. Igual a 0. Entonces tienes que r menos 2a coseno de teta. Igual a 0. O R0, que es el polo, o R es igual a 2. ¿No? Tienes las soluciones. 2A coseno. Entonces ya tienes la idea, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Ya? Entonces un poco, quiero un poco motivándolos, luego para ver cómo se grafica, o cuál es la idea intuitiva de la graficación. No porque sea una idea nomás, ¿no? Una idea intuitiva, una aproximación a la gráfica, ¿no? Porque ahora hay graficadores, pues ya, ¿no? Entonces, bajo esa idea, quiero motivarlos un poco por qué las coordenadas polares primero, ¿no? Vamos a ver. Entonces, es un poco para motivar, ¿no? La motivación. El por qué las coordenadas polares.
polares, ¿no? Primero, por ejemplo, en primer lugar, ¿no? Dadas las ecuaciones, vamos a R igual a, ¿no? B, no, no, y ¿de acuerdo? Entonces, dadas las ecuaciones, sabemos ya graficarse, ¿no? Entonces, ahora nos pueden pedir, describa en coordenadas polares, la región exterior a R igual a interior a R igual a 2 a coseno. ¿De acuerdo? Y vamos a plasmar por qué, ¿no? ¿Por qué? Entonces, en principio, como que, bueno, ¿para qué es esto, no? Entonces decimos la solución. Vamos paso por paso, ¿no? Porque tener, ¿no? Entonces, mentalmente ya, por eso quiero que siempre se lleven de este curso hasta cuando hagamos cálculo diferencial integral avanzado, ¿no? Donde se usa bastante esto. Entonces, yo sé que es esto, ¿no? Entonces, yo lo que plasmo es la gráfica en coordenadas cartesianas, obviamente, ¿no? Pero ya saben que la gráfica de coordenadas cartesianas, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, fácilmente, ustedes ya saben que este es R igual a, ¿no? R igual a 2A coseno. Y este es A, C, ¿no? Muy bien, entonces, como lo dice, exterior a R igual a exterior, ¿no? Exterior. E interior al otro. Ustedes se dan cuenta que les pide, ¿no? En realidad lo que les pide es esta región, ¿no? Esta media lunita, ¿no? Esta lunita, ¿no? Entonces, como se pueden percatar ustedes, si yo trazo una recta que pase por el polo, hablando en coordenadas polares, entonces hay una simetría, miren, ¿eh? Eso es lo que ustedes tienen que ganar, ¿no? Ya se ve algo bonito, ¿sí? Si ustedes trazan por acá, acá hay como un punto de corte, ¿sí? Obviamente, y acá hay otro punto de corte. ¿Entienden? ¿Y cómo se ve eso? A partir de los puntos de intersección, ¿no? Vamos a borrar esto. Punto de intersección. Entonces, ¿cuándo se da eso? Obviamente, ¿no? Para que las dos curvas sean iguales, ¿no? R tienen que ser iguales. R igual a quién, a 2A, coseno θ, ¿no? Entonces acá tenemos que simplificando A, tenemos que coseno de θ es un F, ¿no? Y obviamente, ya saben qué ángulo puede ser. Θ puede ser pi tercio, ¿no? Coseno de 30, que se perdón, coseno de 60, seno de 30. O también puede ser menos pi tercio, ¿sí o no? O puede ser, ya ustedes saben, tantas vueltas, ¿no? O así, ¿no? Entonces, ¿cómo mido? Entonces, puedo mirar así. Hacia acá es θ pi tercios. Y hacia acá es θ igual a menos pi tercios. Entonces, una descripción de esa región
que lo vamos a llamar R, esta R, en coordenadas polares, ¿no? En coordenadas polares. ¿Quién sería? R, teta, tal que R varía ¿de quién? Desde esta curva, desde esta curva. ¿Sí? ¿Quién es esa curva? Ah, ¿hasta dónde? Hasta la curva. ¿Y quién es esa? 2A coseno. Y teta variaría de dónde? De menos pi tercios a pi tercios. ¿Por qué esto ya les estoy comentando? Porque más adelante, cuando hagan, digamos, quieran hallar el área de esta parte de la región, ¿no? El área de esa región, van a aprender ustedes que va a ser la integral, ¿no? Sobre R, ¿no? ¿No? Acá un factor de corrección y acá estará la diferencia del área, ¿no? ¿Ya? ¿Y dónde van a hacerlo? En coordenadas polares, ¿no? ¿No? En coordenadas polares. Más fácil, pues, ¿no? Coordenadas polares, ¿sí? Porque si lo hacen en coordenadas cartesianas, no es tan fácil, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, es una de las grandes ventajas de algunas regiones de giro en coordenadas polares y ahí hacer las integrales, ¿no? ¿Ya? Entonces eso va a ser más adelante. Entonces un poco quería motivar, ¿no? ¿Por qué las coordenadas polares? ¿Cuál es la importancia de aprender o dibujar o tener idea? Obviamente, al final vas a tener que tener una guía, una lista de formulitas, ¿no? De ecuaciones, ¿no? Que vamos a aprender poco a poco, ¿no? ¿Sí? Entonces, Celia, quería motivarnos, ¿ya? Esa es la motivación. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestro librito. Entonces dice, para graficar ecuaciones, o la gráfica de algunas polares, tiene que haber simetría. Como ustedes ven acá hay simetría, ¿no? Con respecto al eje polar, o al eje cuando, a 90 grados del eje polar, ¿no? Simetría, ¿no? ¿No? Entonces, la simetría lo vamos a estudiar, como dice, respecto al eje X, ¿no? Respecto al eje o eje polar, ¿no? Entonces dice, simetría habrá con respecto al eje X, aquí está, es bien fácil, ¿no? Tengo el plano cartesiano, hasta el eje X, cuando al reemplazar en la ecuación r teta por r menos teta, no cambia la ecuación, no cambia, permanece igual. O también menos r teta menos pi, o pi menos teta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una instancia dirigida, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto también se puede expresar como una distancia dirigida, ¿no? ¿No? Pi menos teta, ¿no? ¿De acuerdo? Una distancia dirigida, ¿no? Es teta, es teta. Entonces, ¿todo esto cómo se llama? Pi menos teta. Entonces, R pi menos teta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la distancia dirigida correspondiente a R es menos R. Y el ángulo es pi menos teta. Ahí está. ¿No? Entonces, varias formas. Basta con una de ellas nomás para qué más. Entonces, con respecto al eje X, chévere, ¿no? Simétrico. ¿Ya? Ese es con respecto al eje X. Así como hay al eje X, como dice, pues, dice, si el punto R teta está en la gráfica, entonces el punto R, menos teta, punto y coma, o menos R pi menos teta, o no, uno de ellos basta, ¿no? Se halla sobre la. ¿Qué significa? Se halla. Significa que no cambia la ecuación. No se altera, ¿no? Ah, de igual manera, simetría con respecto al eje y D. Ya no vas a hacer la simetría con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X, sino con respecto al eje Y. Entonces, ustedes saben si es R teta, ustedes saben que esto ¿quién es? Obviamente pi menos teta, ¿no? Entonces será R positivo, o bueno, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Ya está. O si no, su
dirigido, ¿no? Este es menos teta. Si este es R, este será menos R, ¿no? Así vamos a ver, ¿no? Pero hasta uno de ellos. Uno basta. Entonces, por eso dice acá, ¿no? Para que haya esa, dice, cuando el punto R, teta se encuentra en esa gráfica, entonces también este o este se encuentra. ¿Qué significa? Que esa ecuación no cambia, ¿no? Para que tenga sentido. Y por último, simetría con respecto al origen. ¿Qué significa? Obviamente, geométricamente se ve bonito, ¿no? Ustedes saben que esta distancia dirigida es R, de teta, ¿sí? Ustedes saben que esta es la dirigida en menos R, pero menos R teta, ¿no? Conservando esta. O puede ser, si quieres conservar la que no sea dirigida, sino en R, R más R, va a ser qué cosa. Pi, este es pi, en total será pi más teta, ¿no? También. O esto o esto. Entonces, si tienes R teta y cambias menos R teta, ¿no cambia la ecuación? Perfecto. Es simétrico respecto al origen, ¿no? O al polo, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. Ahí está. Luego, antes de hacer algunos grafiquitos, vamos a hablar de la pendiente. Entonces, la pendiente es una curva polar, ¿no? Porque se dan cuenta ustedes en su... Acá, ¿no? O algunas curvas que vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer después eso, ¿no? La pendiente, obviamente, ya saben qué significa, sobre una curva cualquiera, ¿no? O la recta tangente, ¿no? ¿No? La curva, ¿no? ¿No? La recta tangente, ¿no? La pendiente de una curva polar, RT en el plano X, está dado, obviamente, ¿no? La derivada de con respecto, porque estás, ¿no? Estás midiendo dónde, en el par cartesiano, ¿no? Y en par cartesiano, si conservas que esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente, será la derivada de ¿no? Que no es R' igual a esto, ¿no? Para entender por qué, piensa en la gráfica F como la gráfica de ecuaciones paramétricas, ¿no? Entonces, en ecuaciones paramétricas, ¿qué hemos aprendido? Ah, ya. X, R coseno de teta, F depende de teta por coseno de teta. Y R coseno de teta, F de teta por seno de teta. Entonces, hay que asumir que F sea derivable en función de teta. Entonces, también lo son y X y Y, ¿no? Y obviamente que hay que también asumir que la derivada de teta es diferente de cero. Entonces, lo que estamos viendo, claro, como una, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, aquí es nuestro parámetro, teta. Y se acabó, ¿no? Al final este es como un F de teta. Esto es como un F2 de teta, ¿no? Al final. Por lo tanto, entonces, la regla de la cadena, ¿qué dice? La derivada de I con respecto a teta, ¿quién es? De I con respecto a X, la pendiente, ¿quién es? La derivada de I con respecto a teta, sobre la derivada con respecto a teta. Es como si se eliminaría, recuerden, le dije, forma de recordar, pero no se elimina, ¿no? O solamente lo que estamos cambiando es teta, obviamente, ¿no? Nosotros hicimos esto. Lo que estamos haciendo, en vez de teta, de t, y asignarlo a t. Entonces, ¿quién en esta ocasión? Obviamente, de manera general es esta. Ahí está. Abajo, el coseno. De i arriba, abajo coseno. Y es esto un producto de funciones, ¿no? Derivada con respecto a f de teta, por el seno más f de teta, por el seno del seno, que es el coseno. Igual acá, la derivada de f con respecto a teta, ¿no? Está menos n por coseno de teta, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí tenemos esto. Listo. Vamos bien. Muy bien. Entonces, así vemos qué cosa. Que la derivada de i
No es lo mismo que esto, pues. Claro, no es lo mismo. Entonces acá está la derivada de f, teta, coseno de teta, f que no es derivada, que ya no tiene derivada, ¿no? Ahí está. Siempre y cuando que hemos asumido esto en cada r teta, ¿no? Entonces acá vemos unas cositas, ¿no? Si r en función de teta y pasa por el origen, obviamente teta igual a teta cero, ¿dónde? Donde teta cero es cero, ¿no? Y la ecuación, la pendiente da obviamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque justo si pasa el origen es teta cero, es cero, ¿no? ¿Y qué me queda? La derivada, ¿no? Entonces simplifica, queda tangente, que tiene sentido, ¿no? R0, teta cero. Esto. Entonces, ahí está, ¿no? Listo. Claro, te pasa por el origen. Esa es la idea, ¿no? Comprendiendo. Ya está. Entonces acá tenemos una, dice grafique la curva R1 menos coseno teta en el plano índice. Vemos la simetría. Vamos a empezar simple, ¿eh? Vamos a complicarlo para calentar motores. ¿Qué hacemos? Con respecto al eje, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda, con respecto al eje, ¿qué tenemos que cambiar nada más? Entonces regresamos, no nos acordamos, ya está. Ah, ya. Entonces, con tranquilidad, ¿qué hacemos? Ya está. Yo tengo que, para R teta, entonces tengo la ecuación, 1 menos coseno de teta, ¿sí o no? Pero para R, menos teta, ¿qué tengo? Tengo R1 menos coseno menos teta. Pero coseno menos teta es coseno de teta. Entonces, una cosa maravillosa. No cambia. No cambia. Por lo tanto, de esto, por tanto, la curva es simétrica. Simétrica. Respecto al eje X. Entonces, ahora de igual manera, hacemos para quién, a ver si sucede eso. Para el eje Y. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Todos, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar en vez de teta, pi menos teta. Pi menos teta. Entonces, este es 1, 2. Entonces, primero, para R teta, es R1 menos coseno teta. Ahora, para R, pi menos teta, ¿no? Pi menos teta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? R igual a 1 menos coseno de pi menos teta. Pero coseno de pi menos teta, recordando nuestras propiedades, es coseno de pi, coseno de teta más seno de pi, seno de pi es 0, para de pi. Este sabe coseno de pi menos coseno de pi. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Vamos, chicos. Tendríamos que acá, tendríamos que R es 1 menos, ¿no? Porque acá tendríamos, ojo, coseno de pi es menos 1, ¿no? Recordar. Pi medio es 0, pi menos 1, ¿no? Entonces acá tendríamos menos coseno. Por lo tanto, R 1 más coseno. Entonces son diferentes. Entonces no hay simetría. Por tanto, no hay simetría. No hay simetría. No es, por lo tanto, la gráfica, por tanto, por tanto, la gráfica no es simétrica respecto al eje. Ya está. ¿Listo?
Ahora, con respecto al origen tienes que hacer, en vez de R, a la menos R teta. Igual, pues, ¿no? Fácilmente se ve. Porque si reemplazamos por menos R, estamos en menos R. Y ni modo, ¿no? Ya está. Ya se ve fácil. Ahora, consideraciones. También, a medida que teta aumenta, fíjese, los ángulos de 0 a pi, se va formando algo, ¿no? 0 medio, 1, 3 medios y 2, ¿no? Obviamente, ¿por qué 2? Porque si R es esta cantidad menos coseno de teta, ¿no? La extensión, ¿no? Coseno de teta varía menos 1 a 1 por la extensión, ¿no? La extensión o lo máximo que puedo poner, el R. Entonces, menos coseno de teta es menos 1 a 1, más 1, 0, 1 menos coseno de teta, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el valor máximo que toma R, que es 2, ¿no? No nos cuenta, ¿no? ¿Sí? Entonces, teta aumenta, en cambio, de 0 a pi, ¿no? Entonces, obviamente, claro, va a disminuir, como dice, de 1, de 0, cuando teta es, ¿no? Aumentándose, ¿no? Y aumenta un valor mínimo 0, un valor máximo 30, ¿no? Entonces, conforme teta se incrementa pi a pi medios, coseno de teta aumenta de menos 1 a 1, R decrece, claro, R decrece a 0, comienza a repetirse 0. Claro, obviamente por la periodicidad del coseno, ¿no? Entonces, acá se ve periodicidad. A la curva deja el componente en tangente 0, 0 y regresa al origen, en 2pi. Entonces, eso lo quería mostrar acá, miren, ¿no? Recorre la pendiente, ¿no? Y la recta tangente. ¿Qué quiere decir? Que por acá lleva mano, simétrico respecto al eje. Entonces, basta que tú grafiques en la parte superior y a la parte inferior, respecto al eje X, la parte inferior, ¿no? Ya se repite nomás, ¿no? Deje el origen con pendiente tangente 0, 0. Y el con pendiente igual a 2pi, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? ¿Listo? Entonces acá está, ¿no? Y sí, 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 sí. No, no. Listo. Igual acá dice grafique R cuadrado igual a 4 x, sí, ¿no? Entonces acá ¿qué vemos? Una cosa espectacular, ¿no? R cuadrado siempre es mayor que 0, entonces coseno de teta siempre positivo. Entonces variando de menos pi medios a pi medios, ¿por qué? ¿No? ¿De acuerdo? De menos pi medios, ¿no? Y la curva es simétrica respecto al eje, claro, obviamente con el coseno, ¿no? Se cambia teta por menos coseno, menos teta, lo cambia. Ahí está. Con respecto al origen, vamos a ver, claro, con el origen también, menos R cuadrado, R cuadrado, perfecto. Estas dos simetrías juntas implican la simetría respecto al eje Y, ¿ya? Entonces la curva pasa por el origen, obviamente menos medios. ¿Por qué? Cuando coseno de teta es 0, obviamente, pues, ¿no? Cuando coseno de teta es 0, teta es medios, ¿no? O teta es menos medios. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Tiene tangente vertical en ambos casos. Claro, la tangente es infinita, obviamente. Allí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces tienes R más y menos, ¿no? Sí. Ahí está. De todas maneras, hay que hacer una tabla de valores, ¿no? Entonces ahora, como dice acá, convertir una gráfica del plano RT al plano XY, ¿no?
Entonces aquí hay una cosa muy hermosa, ¿no? Por ejemplo, acá está graficando en teta r cuadrado, ¿no? Como si fuera i, en función de teta, ¿no? Entonces, está graficando en su propio coordenadas, ¿no? ¿Listo? Entonces hay nombres, ¿no? Como en este caso la de miniscata, dice. R cuadrado que se nos teta, para que se puede leer esto, ¿no? Entonces ahora, ¿de acuerdo? Entonces hay software, ¿no? ¿No? Que hace de una vez esto, ¿ya? Listo. Este es como para calentar motores, ¿no? Esto sí, yo lo creo que está un poquito mejor. Está mejor. Tiene más cosas, ¿no? Ya está. Entonces, aquí, claro, obviamente vamos a hacer así nomás en principio, como mucho en antes, no complicamos la vida. Dice, intersecciones. Obviamente, las intersecciones se ve, pues, que se va a determinar con respecto al eje polar, el eje perpendicular. Cuando dice perpendicular, es eje polar como el eje X, ¿ah? Y eje perpendicular al eje polar es como el eje Y, ¿ah? Es el lenguaje de este libro. Obviamente se puede encontrar en cero, más o menos pi, más n pi, ¿no? En general, de repente, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, la más importante son las siguientes. Con respecto al eje Y o el eje polar, o sea, de manera así más formal. En vez de teta, se escribe menos teta. Entonces dice, existe simetría con el eje polar si la ecuación no se altera o se transforma en una ecuación equivalente cuando, ya se dan cuenta, pues en ese idioma hablaba, ¿sí? No cambia la ecuación. O esto o esto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Igual acá, como hemos comentado ya, al eje 90 grados, o al eje Y. Esto por esto, o ya hemos explicado. Basta uno de y acá está, ¿no? Simetría con respecto al punto PR teta. O esto, o la distancia dirigida menos R, o menos R, ¿no? O al eje Y, o el eje polar, como digo, eje polar, el eje polar 90 grados, ¿no? Con respecto al polo, ¿no? El polo en realidad, ¿no? Entonces, R por menos R, ¿no? O si no, teta por. Entonces yo les hablaba de extensión. Para analizar la extensión de la gráfica conviene lo posible despejar R en función de teta, obviamente. Y los R de teta que hacen que R o a R imaginario complejo deben ser desechados, obviamente. Hacia el más infinito indica que la curva tiende hacia el infinito, en esa dirección, ¿no? Pues, a menudo, importantes cambios se presentan en la vecindad de teta que hacen que R sea más infinito. Por lo tanto, puede ser que tiene un determinado valor correspondiente. Ahora de teta un poco menores, un poco mayores, que hacen que R sea infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo les estaba comentando, otro un poquito más delicado, que hacen que R sea máximo o mínimo. Entonces, tu punto será claro a lo largo de los siguientes ejemplos. Ejemplo acá, dibujar la curva de ecuación tal. Algo conocido, ¿no? Solamente te descuidado. Dos teta. No es teta. Luego estudiaremos intersecciones, simetría y extensión. Entonces ya tiene idea usted, ¿no? Siempre el seno de un ángulo cualquiera está entre menos 1 y 1, ¿no? Ya se dan cuenta. Entonces el eje polar para teta igual a pi, o sea, para r igual a 0, si t es igual a 0, ¿no?
Si R vale 0, pues bueno, ¿no? Este seno de 2 teta igual a 0. 2 teta igual a quién. Puede ser quién. En general, para N1, para N2, ¿no? ¿Entienden? ¿No? 2N pi. Siempre 0, siempre, ¿no? ¿No? Pi. 2 pi también, ¿no? 2N pi, ¿no? 0. Entonces el eje será 2N más 1. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, las direcciones se reducen para r igual a 0, para hacer, tener igual a 0, para teta 0 y teta 90. Indica que la curva se acerca al polo siguiendo la dirección de los ángulos polares 0 y 90 grados. Ahora vamos a ver las simetrías con respecto al eje polar, o sea, con respecto al eje X, como llaman antes, de manera formal ya. Cambiamos teta por menos teta. Obviamente, aquí va a cambiar. ¿Ya? ¿Ya? Si bueno, esto no indica que no existe la simetría, debemos además verificar la segunda regla. O sea, estamos viendo solamente con respecto al eje polar, ahora con respecto al eje polar primero, ¿no? O como el eje Y. Y por esto, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, debemos verificar la segunda regla, es decir, representa esta por esta y esto, ¿no? Entonces, existe simetría con respecto a los ejes polares. Entonces, tengan cuidado. Es un poquito más general, ¿no? Esto por esto y menos R por R menos R, ¿no? E menos R por R, ¿no? La segunda regla, ¿no? Ahora, existe simetría con respecto al eje polar, ¿ya? Todos, vamos a ver. Con respecto al eje 90 grados, reemplazamos teta por el menos que tenemos ahí, no cumple, ¿no? Teta menos teta, R menos teta. Entonces, existe simetría con respecto a eso, ¿no? Cuidado, entonces, hay que extender, ¿eh? Tema formal ya. Entonces, con respecto al polo, se reemplaza R menos R y se observa que no cumple, ¿no? Se pasa esto por esto. Entonces, es simétrica. Existe simetría con respecto al polo. También. La extensión por la simetría con respecto a los dos ejes y al polo se refiere a estudiar la extensión. Claro. Entonces yo me doy cuenta que el valor de teta, o sea, si trabajamos en el primer cuadrante, ¿no? Vemos que la extensión, ¿no? Bueno, por la simetría con respecto a los dos ejes, estudiar la extensión para valores solamente acá en el cuadrante, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Entonces vemos si teta es de 0, obviamente sabes cuánto es, ¿no? Si 2 teta es, o teta es 45, ¿no? Y arriba la 3, ¿no? El mínimo valor será entonces el 0 y corresponde al 0, ¿no? El mínimo valor. Listo. Entonces damos unos valores, ¿no? Teta, teta y seno. Entonces como dice, como una rosa de 4 pétalos, ¿no? Así que lo llaman, ¿sí? Ahí está. Hay que tener cuidado, ¿ah? Bien. Se encuentran las tangentes, ¿no? Y acá hay otra. Muy bien.
Entonces, la forma de trabajar es la misma, ¿no? En este caso ya es 6 coseno de teta, ¿no? Si eliminaríamos esto, sea lo conocido, ¿no? Pero es más 3 veces. Entonces vemos las intersecciones con el eje polar. Entonces, para teta igual a 0, mira, esto me da, obviamente, 1, 9, ¿no? 180 grados, me sale con menos 1, menos 3. Otro múltiplo de pi se obtienen los valores. Y con el eje 90 grados, ¿no? Cuando teta 90 grados vale 3, eso 70 grados, vale 3, ¿no? Intersección, ¿no? Entonces, lo puede ser múltiplo, ¿no? En el tema. Luego de punto de intersección con el eje 90 grados, 3,90 y 3,150. La simetría, la única simetría que se puede verificar es al eje polar. Si cambiamos teta por menos teta, no cambia la ecuación. Por el coseno, ¿no? Directo, ¿no? No hay nada que hacer, ¿no? Igual que en el ejemplo anterior. No hay simetría con respecto al eje 90, ni con respecto al polo, o sí, al origen. La extensión, entonces la curva es cerrada, el máximo valor, ¿no? Para todo valor se obtiene uno de, claro, obviamente, la curva es cerrada, el máximo valor de R corresponde al valor de este valor. Obviamente esto se hace teta igual a 0, a 1, perdón. Es decir, teta 0, teta 9, ¿no? Y el mínimo, obviamente, cuando R habla de teta, que se hace teta igual a menos 1, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Porque si queremos hacer un análisis un poco profundo, tenemos que hacerlo así. Ay, perdón. Que el coseno de teta, esto no nos engaña, ¿no? 6 coseno de teta, 26, 26, ¿no? Entonces, más 3, menos 3. Queremos un análisis más serio, ¿no? De valores, ¿no? Ahí está, de menos 3 a 9. Entonces, conviene también estudiar para qué valor teta R0, ¿no? Cuando es 0, pues si teta es menos un medio y tienes la cuenta de y te das cuenta de cuándo se valor de teta, ¿no? Entonces la curva pasa por el polo con dirección de 120 grados y 240 grados. Otro punto de la curva por la simetría con respecto al eje polar, se les va a dar valor de teta de 0,80. ¿Ya? Obviamente, vamos a ver eso, ¿no? Entonces también se han tabulado unos valores, ¿no? Importantes. Hay que tener paciencia, el coseno y series, y la gráfica es una espiral, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, esta es la espiral, ¿no? Entonces, ya saben que la tangente, ¿no? Sigue la tangente acá, miren. Sigue la tangente, ¿no? La tangente recorre, ¿no? La tangente. Siempre la tangente está ahí, ¿no? Y eso lo vamos a espiral, ¿no? Listo. Entonces, hay otras gráficas importantes también. Como tiene 5 inconvenientes, hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, con respecto a las intersecciones, como estábamos hablando en antes, también, ¿qué gráficas pueden mejorar? A veces es interesante, ya lo he dicho porque en las aplicaciones, porque piden de repente determinar los puntos de intersección entre esta
Y esta, ¿no? Yo tengo idea de estas. Este es, sea cuánto esté, bueno, ahí cuadrado, ¿no? 2, no, perdón, sería así, ¿no? Por R cuadrado, pues R, ese de ahí, ¿no? Ese de aquí cuadrado, más y cuadrado, cuadrado, así, ¿no? Este sería uno de los segmentos cuyo centro en el eje, ¿no? Este sería en el eje X, ¿no? Entonces, obviamente hay posible intersección. Entonces, si hacemos, igualamos, pues tenemos tangente perpendicular. Entonces hay valores, ¿no? Aproximados para el triángulo, ¿no? Ya no son exactos, ¿de acuerdo? Listo. Ya sí, no, acá está, acá está. Pero nos da la posibilidad, pues, ¿no? De nosotros, por ejemplo, acá, si yo quiero esta región, entonces R varía de acá hasta acá. Varía de esta curva a esta curva, ¿no? Entonces varía este ángulo, θ. Θ varía de θ sub 0 hasta pi. Y R varía desde 3 coseno de θ hasta 2 seno de θ. Esa es la ventaja en cuanto a describirlo en coordenadas polares. Y aquí también, ¿no? Ya un poquito más complicado, ¿no? ¿No? No sé, pi más pi medio, no vale forma, ¿no? Entonces sería n pi medio más pi cuadro, ¿no? Hay una infinidad de valores, ¿no? ¿No? Listo. Y ahí está, ¿no? Muchos valores, varios valores. Y los valores geométricos, ¿no? También se puede describir, como dice, describir cualquier punto de una recta en coordenadas polares, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la distancia, ¿no? La distancia, ¿no? Se ve acá, ¿no? La distancia de O a B, ¿no? Es la distancia de O A por el, ¿no? A ver, pero la distancia B por el seno del triángulo, ¿no? Y acá me puede decir, por ejemplo, hallar, encontrar la ecuación del lugar geométrico de los puntos que están en el polo y una recta paralela a la polar, ¿no? ¿Qué pasa por el punto tal? Muy difícil. Listo. Aquí está. Y así. Chicos, entonces, hay nombres que se le dan a ciertas curvas. Voy a buscar esto donde está. Voy a acordar todo esto, no se preocupen, ¿ah? Se acá pone nombres. Es un clásico, ¿ah? Acá está, acá hay unos nombres, ¿eh? Bueno, hay varios nombres, ¿no? Pero acá está. Por ejemplo, esta es una cardioide. Esta es una cardioide. Esta es la de meniscata. Esta es una rosa de 4 hojas, que antes vimos.
Y así hay, ¿no? La sisoide, espiral hiperbólica, espiral parabólica, logarítmica, litios, concoide, bueno, hay nombres, ¿no? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, estos documentos yo los voy a colgar. Los últimos, ¿no? Es el lema y el de este documento que está muy bonito. Bueno, entonces, ahora, con respecto al plan calendario, estamos bien, ya creo que nos hemos un poquito ya, puesto al día un tanto. De todas maneras, quiero ver. Ahí está, ¿no? Gráfico de relaciones polares, el polo, intersecciones, aplicaciones, ¿no? Ya un poquito les he motivado, ¿ya? Entonces, ojo que este tema viene en el susto, en el final no viene. ¿Están escuchando? Chicos, Sí, profesor. no viene en el final, viene en el susto, ¿ya? De todas maneras, le dan una leída adecuada, ¿ya? Yo les aconsejo también, así, empiecen así, comiencen de esta manera. ¿Dónde está? Ya. Yo les aconsejo que primero empiecen con este ejercicio, ¿no? Vean simetrías. Acá también, ¿ves? Dice, un poco de simetría, un poco, alguna curva, ¿no? Traten de reconocer. Aquí lo que le decía, ¿no? Pero esto bien para un curso superior, ¿no? Cuando hagan integrales, cuando hagamos el cálculo diferencial, todavía esto, ¿no? O en cálculo integral también hago así, ¿no? Aplicaciones del integral, ¿no? Lo que le comentaba, el área. Se reconoce la curva y se halla el área, ¿no? ¿No? Acotado por la Cardelli, por ejemplo, ¿no? Está haciendo el área. Hay las fórmulas que se demuestran. O también entre dos R, ¿no? Como trata de motivar, ¿no? El área, ¿no? En integrales simples, o como yo he hecho en integrales dobles, de manera general, un poquito más general. También longitud polar, puro polar, ¿no? En polares. Hay muchas aplicaciones, ¿no? En ingeniería también hay entre aplicaciones, si no me equivoco, en antenas, sino que en la parte de antenas hacen también, hacen el uso de coordenadas polares. ¿Ya? Tiene bastante uso. O sea, hay múltiples aplicaciones, ¿no? ¿Ya? Ojo, lo que nos vuelvo a repetir, ¿no? Cuando nosotros graficamos, ojo, no hay que confundir. Nosotros estamos graficando el plan XY. Una ecuación, llámese cualquiera. Función de teta, ¿no? Lo que estamos dibujando, ojo, pues no quiero que se pierdan esta idea, ¿no? A ti te da la ecuación polar, la ecuación en coordenadas polares. Lo que tú estás graficando es en el plano XY. Ya les he dicho, si ustedes quieren graficar en coordenadas polares, tendría que poner teta y acá poner el R. Por ejemplo, R, 2 coseno de teta. ¿Recuerdan? Y si quiero graficar solamente de 0 de menos pi tercios a pi tercios, ¿cómo que tiene que ser? Ah, cuidado. La gráfica de R2 coseno de teta, ¿quién es? Ah, cuidado. ¿No? Acuérdense.
2 en 0 es 2. ¿Sí o no? Que es pi medios. Y acá es menos pi medios. Entonces te pide la gráfica ¿dónde? De menos pi tercios. ¿Dónde está eso? Por acá. Entonces la gráfica sería esta, ¿no? Cuidado. Este es en sus propias coordenadas. Miren, ¿eh? En cambio, solamente estoy hablando de menos pi tercios, ¿sabes? Ahora, yo también puedo graficar de 0 a 2 pi, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Ahora, si yo quiero graficar de 0 a 2 pi, en coordenadas polares, la curva, ¿no? Sería de 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Entonces, la gráfica, esta con esta, sería así. 2, cuidado, la extensión. Así se ve. Esta sería la gráfica. Pero, cuidado, en XY, ¿quién es? En XY, cuidado, a ver si se confunden, ¿no? Miren, ¿eh? Por eso le digo, en coordenadas polares, ahora este es 0. ¿Quién es? Ah, cuidado, ya, el profesor me explicó. Uno, dos. ¿No? Medios. Y medios. Así sería la. Pero en X sí, mira, eso a veces había chicos que preguntaban hace años y se rayaban. Pero acá no, pues. Mira, acá la curva no es así. Cuidado. ¿Por qué? Porque R2 coseno teta al cuadrado por R. X cuadrado más Y cuadrado. Y este 2. X. X cuadrado menos 2X. Más Y cuadrado igual a 0. ¿Qué sigue? X cuadrado menos X más 1 igual a 1. Allá, cuidado. Entonces, miren, ¿ah? La gráfica, ¿quién es? No puedo cerrar. Chicos, no pierdan vista eso, por favor. No. Entonces, por eso que una forma rápida de poder representar algunas curvas, algunas, ¿sabes? Algunos no vas a hacer la fórmula de Miniscat, eso ya hay que hacerlo ya en su protocolo. O sea, graficar en X sí, pero viendo sus simetrías, o con respecto al polo, o al eje polar, o a 90 grados del eje polar, ¿no? Versus tangentes, los puntos de corte con el eje polar, el eje 90 grados, ¿no? Todo ello, ¿no? ¿Ya? Entonces yo sugiero eso, ¿no? Que tengan mucho cuidado en el examen, ¿no? O en el escritorio, yo no creo que vayan al escritorio, bueno, no sé, traten de no ir, ¿ya? ¿Alguien me ha escrito? Pueden hablar nomás, ¿ah?
Ah, solucionario. No sé, ¿ah? Solucionario. De repente en la uni. Porque a veces hacen solucionario. La uni no puede encontrar al frente. Ah, sí. Vamos a hacer un conglomerado al final. El día miércoles vamos a hacer un repaso final. Vamos a hacer como... Aprovechen que este pechito va a ser el final. ¿Ya? Es un poco... No, pues lo mismo que hemos hecho, pero ya les siempre los motivos, ¿no? Cada clase. Ahí están las, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, pues chicos, es un gustazo. ¿Ya? Entonces, cuídense bastante. Entonces, el día hacemos ejercicio de todo el curso. Parte del curso, pues, ¿no? O sea, desde la 7ª semana. ¿Ya? Chicos, Ya, profe, gracias. Ya, ya, profe, chicos. gracias. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profe. Cuídense, chicos. Hasta luego, profe, cuídese. Hasta luego, Hasta luego, profesor. profe. Hasta luego, profesor. Cuídense. Chao, chicos. Cuídense. Cuídense, cuídense.